En el día de hoy vamos a estar hablando del dominio F. Vamos a terminar hoy con el dominio F. Específicamente vamos a estar hablando de las últimas tareas del dominio F, que es Behavior Assessment. Vamos a ver del F5 al F9 en el día de hoy. ¿Me escuchan? Pueden levantar la mano si me escuchan. Gracias. Entonces, vamos a ver primeramente el F5 y el F7 juntos, porque ambos tratan de evaluación descriptiva. Son diferentes habilidades, pero son del mismo tema. Diseñar y evaluar evaluaciones descriptivas y conducir, es decir, saber hacer evaluaciones descriptivas. ¿Qué cosa es una evaluación descriptiva? Bueno, una evaluación descriptiva es parte de un análisis funcional de la conducta que involucra observar de forma directa durante condiciones que están ocurriendo de forma natural. Eso lo dice Cooper desde su primera versión. Un examen descriptivo, entonces yo voy a hacer observación directa. Generalmente en un examen descriptivo lo que hacemos es colectar data ABC, es decir, vamos a colectar data de los antecedentes de la conducta en sí mismo y de las consecuencias. Esta información nos va a servir ¿para qué? Para determinar o para comenzar a determinar, más bien hipotetizar la función de la conducta. En un assessment descriptivo, pues se realiza, como les decía, observación directa tanto de la conducta como del ambiente. Aquí los eventos no son prearreglados, no son organizados ni cambiados por el observador y se usa para, pues, identificar eventos que pudieran estar correlacionados con la conducta. A partir de una evaluación descriptiva, lo que podemos realizar es una hipótesis de función solamente. Podemos estar seguros de esa función. Es más seguro que un experimento, porque en un experimento, bueno, pues hay otras dificultades con la conducta y pues este mucho más basado en la evidencia que las evaluaciones indirectas. ¿Cuáles son, pues, las desventajas que tienen los assessment descriptivos? Bueno, no prueban en realidad, no puedes estar seguro de la función de la conducta, solamente puedes estar seguro con un experimento. Por tanto, puede guiarte a falsos positivos, generalmente guía a falsos positivos por la pues, función de atención. El observador está presente y pudiera pues pensarse que la conducta ocurre por atención y puede guiar también a falsos negativos por la función de escape. ¿Por qué? Porque muchas veces los cuidadores evitan poner demandas para prevenir problemas de conducta. A partir de los datos que se obtienen en un assessment descriptivo, se puede calcular la probabilidad condicional. ¿Qué cosa es la probabilidad condicional? Es la posibilidad de que esa conducta problemática ocurrirá en condiciones específicas o similares a las que fue observada inicialmente. Entonces, puede calcular la probabilidad condicional para cualquier tipo de data de ABC. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, uno mira la proporción de ocurrencia de la conducta con relación a, pues, todas las oportunidades que tuvo para ocurrir. Es decir, las desventajas que tiene lo de la probabilidad condicional es que, bueno, como les decía, no siempre esa es la función, o es más bien como una hipótesis. La probabilidad condicional siempre se reporta en decimales, no se reporta en por ciento. Y el decimal no puede exceder al número 1. Mientras más cerca esté ese decimal al 1,
más fuerte es la probabilidad de que esa sea la función de la conducta y no otra. Por ejemplo, si la probabilidad condicional te da 0,3, pues para la función de atención, pues es menos probable que la función sea atención que, por ejemplo, si escape obtuvo 0,7. O atención 0,3, escape 0,7, es más probable que la función sea escape y no atención. Entonces, bueno, ¿cómo es la fórmula en realidad o cómo se calcula? Primero tienes que saber, bueno, cuál es la conducta, ¿no? Puse aquí un ejemplo, golpear. ¿Cuál es la frecuencia con que la persona golpeó durante el periodo de observación? Es decir, cuando se colectó data de ABC, ¿cuántas veces se observó esta conducta? ¿Ok? Fue observada 4 veces. Ahora bien, de estas 4 veces, yo hipoteticé la función en cada una de las veces. ¿Ok? 3 veces hipoteticé que la función había sido tangible. Es decir, cuando leo el A, B, C, leo eso y pongo al lado mi hipótesis. Mi hipótesis es, por ejemplo, tangible. Y puse 3 veces tangible y una sola vez puse escape. Entonces, 3 de 4 fueron acceso tangible y una sola fue escape. ¿Cómo se hace la matemática? Bueno, 3 entre 4, 0,75. Sería la probabilidad condicional de acceso tangible. Y 1/4, 0,24, sería la probabilidad condicional de que la función de la conducta sea escape. Es como una cosa muy sencilla, pero pues pudieran preguntárselo en el examen. Cuando tú obtienes, recuerda que el que más cerca esté de 1, pues más probable es que esa sea la función. En este caso, en particular, que acabamos de ver en este ejemplo, hay un 0,75% de probabilidad, es decir, un 0,75 de probabilidad condicional que dada una determinada condición de que le quitemos algo a ese cliente, pues es más probable que exhiba problemas de conducta para obtener acceso a eso que se le quitó. Sin embargo, hay un 0,25 de probabilidad condicional de que si le pones una demanda, va a tener conductas desafiantes para escaparse de esa demanda. ¿Qué es lo que sucede? Que 0,75 es una probabilidad mayor. ¿Por qué? Porque está más cerca de 1. ¿Cuáles son los tipos de assessment descriptivo que existen? Bueno, tenemos el ABC continuo, el ABC narrativo. También tenemos el scatter plot, que aunque es un tipo de gráfico, también sirve para colectar data de observación directa. Y podemos usar rate, duración, latencia y time sampling procedures durante las observaciones. Vamos a ver el ABC Continuous Reporting. En el continuo, pues vas a estar observando, como su nombre lo dice, todo el tiempo. Y para eso vas a usar pues una forma que ha sido como pre-llena, ya se ha creado con anterioridad, donde hay una lista de posibles antecedentes, una lista de posibles conductas, una lista de posibles consecuencias. Y tú como observador lo único que vas a tener es que marcar pues qué antecedente tuvo lugar, cuál conducta se mostró y cuál fue la consecuencia que obtuvo esa conducta. Esto tú lo vas a colectar, esta data la vas a colectar durante las rutinas naturales de la persona. O pudiera ser durante un periodo específico de tiempo, por ejemplo, durante el tiempo que está en la escuela, o durante la mañana, o durante la tarde. ¿Cuáles son las ventajas del ABC Continuo? Bueno, este tipo de evaluación, pues te dan una hipótesis, te dan una probabilidad de con cierta probabilidad, cuál sería la función, que no interrumpen las rutinas diarias de la persona, no se interrumpe para nada. Ahora vamos a ver el otro. El otro es el narrativo. También se le dice anecdótico. Lo narrativo, como su nombre lo indica, vas a hacer una narración, o como la palabra anécdota, vas a hacer una anécdota. En este caso, solamente vas a colectar data cuando la conducta ocurre. ¿Y qué es lo que vas a escribir?
todo lo que pasó antes, una narración. No tiene que ser tampoco un libro, pero por lo menos dos o tres oraciones de qué fue lo que pasó antes de la conducta. En la parte de la B, del behavior, vas a escribir las características topográficas que tuvo esa conducta y en la C vas a escribir cuáles fueron las consecuencias. Vas a describir cuáles fueron las consecuencias. Es como una composición, ¿no? Por supuesto, es eh, mucho, it is less time consuming than continuous. Bueno, dice aquí que es menos time consuming que continuous reporting en el sentido de que nada más colectas datos en el momento que ocurre la conducta. De la otra manera, estás colectando datos siempre. Este sería pues un ejemplo de cómo luce, ¿no? Pones las horas, claro, aquí esto es creado para esta clase, ¿no? Y pues pones las características del antecedente, es decir, qué ocurrió en A, qué ocurrió en B, qué ocurrió en C. Entonces, tanto el ABC recording, pues narrativo como continuo, te permiten formular una hipótesis. ¿Hipótesis de qué? Hipótesis de cuál es la función de esa conducta. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, a Karen le digo que se lave las manos para que se prepare para almorzar. Ella grita ahí, tiene un tantrum y posteriormente, pues, le dice que no se tiene que lavar las manos y tampoco almuerza y le envían a timeout. Esa fue la consecuencia que hubo en ese momento. O esto no es que fue una intervención, sencillamente se acuerdan que esta observación se hace en el ambiente natural antes de empezar cualquier intervención. Esto fue lo que sucedió. Puede ser un ejemplo de de un ABC narrativo y a partir de este ABC narrativo, pues yo puedo hipotetizar que la función es escape, porque pues la persona ni se tuvo que lavar las manos ni tuvo que almorzar. El scatter plot te ayuda a registrar patrones de conducta, en qué momentos del día ocurre la conducta con mayor frecuencia. Este es un ejemplo de scatter plot, pero pues hay otros ejemplos también donde tú puedes identificar en qué horario del día, por ejemplo, tiene lugar la conducta. Ahora, ¿qué importancia tendría saber el horario del día en que que tiene lugar la conducta? Para un analista, bueno, pues la conducta tiene lugar, por ejemplo, por las tardes o las noches. ¿Qué importancia tendría? Bueno, porque que en esos horarios tú puedes ir a observación, a hacer observaciones de ABC para identificar la función, porque en realidad que la conducta ocurre por la mañana o que ocurre por las tardes no te da una idea de cuál es la función de la conducta. Vamos a ver el F6, el 8 y el 9 que tratan del mismo tema. Bueno, el F6 y el 8 tratan de los análisis funcionales, es decir, de los experimentos. Y por último, vamos a hablar de la data de la evaluación funcional en sentido general. ¿Para qué se realiza un análisis funcional o un experimento? Análisis funcional se usa para identificar a ciencia cierta la función de la conducta, el por qué la conducta está ocurriendo, la razón de la conducta, la causa. Es importante considerar que no toda conducta tiene una sola función. Por ejemplo, un niño puede alarse los pelos o darse golpes en la cabeza o puede gritar. Y esa sola conducta puede tener diferentes funciones. Puede tener la función de escape, puede tener la función de atención, puede tener la función de tangible. Puede tener una función, dos funciones, tres funciones. ¿Ok? Incluso la función de esa conducta puede ser que cambie en función del momento del día, del lugar, de las personas que estén presentes, de la situación como tal, de las operaciones motivadoras que están presentes también. Es decir, que una sola conducta puede tener diferentes funciones en un momento determinado.
En segundo lugar, una misma conducta, por ejemplo, gritar, puede tener diferentes funciones para diferentes personas. Esto no es lo mismo, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, por ejemplo, que dos personas que se alan el pelo, una puede ser que lo haga por atención y otra puede ser que lo haga por escape. Es decir, las conductas no llevan en sí una función. No es como, por ejemplo, en la medicina, que tú dices, pues este estreptococo, pues es una bacteria y se trata con este antibiótico. No, aquí no es así. Aquí, pues, una misma conducta puede tener dos funciones diferentes para diferentes personas. Y por último, diferentes conductas pueden también tener la misma función. La persona puede, por ejemplo, gritar y alarse el pelo y las dos cosas ser por atención. ¿Ok? Es decir, diferentes conductas también pudieran tener una misma función. Todas estas, pues, características debemos tenerla en cuenta cuando estamos analizando la función. Recuerden que lo que estamos haciendo es como una recapitulación de lo que ya hemos visto con anterioridad durante la supervisión. Estamos viendo eh, como más, dando pinceladas, ¿no? De todo, no, por supuesto, de todas las cosas que son importantes, pero ustedes tienen que pues, profundizar más en cómo aplicar estos conocimientos. Yo les estoy presentando los conceptos fundamentales que van a ser evaluados en forma de pues, casos concretos. ¿Cuáles son las funciones que vimos que tiene la conducta? ¿Qué conducta? Cualquier conducta. Todas las conductas tienen función. Sensorial o automático. O la conducta tiene una función sensorial o automática cuando se realiza porque pues provoca una sensación agradable, ¿no? La conducta se hace porque le gusta a la persona. O ejemplos de conductas que la función es sensorial, bueno, puede ser comerse las uñas, mover un brazo, pues tocarse el pelo, etcétera. Escape es otra función, pues es cuando tú estás en medio de una actividad pues aversiva, una situación aversiva y tratas de huir de esa situación. Atención, que también se le dice connection, pues es cuando la persona realiza una conducta para obtener ¿qué cosa? Obtener contacto visual, pues tiempo de calidad y cosas parecidas, no objetos. Es solamente pues atención de otra persona. Y tangible es cuando pues la conducta le sirve a la persona para obtener un objeto, aunque puede ser también una actividad. ¿Qué cosa entonces es un análisis funcional? Un análisis funcional, cuando ustedes vean la palabra análisis funcional, no es lo mismo que evaluación funcional de la conducta. Una evaluación funcional es algo más amplio que un análisis funcional. Cuando hablamos de functional analysis en ABA, estamos hablando de experimento. Por tanto, yo les recomiendo que se lo aprendan con tres palabras. Functional analysis, experimento, para que no se les olvide nunca. Este método fue originalmente desarrollado por Iwata, que pues falleció recientemente, hace poco tiempo. Es el único método que permite demostrar cuál es la función de la conducta y lo que se realiza pues durante un análisis funcional es manipular los antecedentes y las consecuencias para observar cambios en la conducta. Una de las características que tiene el análisis funcional es que es análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Que tú lo que vas a organizar son esas variables que son similares a las variables naturales y las vas a presentar de una manera sistemática.
¿ok? Se puede hacer el análisis funcional o generalmente se hace en condiciones de laboratorio, pero se ha pues, hecho también en settings naturales. O una de las reglas que se debe tener en cuenta durante estos experimentos es que la presentación de los datos se realiza a través de un diseño multielemento, donde se presentan, bueno, las posibles funciones en un gráfico. Las ventajas que tiene este método es que, pues, como les decía, permite la identificación de la función, actúa como una evidencia científica y, por supuesto, como tú identificaste correctamente la función, pues las intervenciones es más probable que den resultados. Las desventajas que tiene es que puede, de una manera pues temporal, aumentar problemas de conducta. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y competencia profesional. Y pues se dice, aunque Ibarra decía que la conducta pudiera pues adquirir nuevos reforzadores o nuevas funciones. Él dice que no Ibarra dice que no porque que es muy poco probable por el periodo de tiempo tan breve que tiene lugar la evaluación. También se le critica que cuando se usan en condiciones de laboratorio pudieran no identificarse funciones que pues son funciones que ocurren en ambientes naturales solamente. ¿Cuáles serían las condiciones típicas de un análisis funcional? Bueno, tienen cuatro condiciones, tres condiciones de test, es decir, tres condiciones en las que yo voy a probar tres funciones de la conducta y una condición de control que se le dice de juego, condición de juego o free play. En la condición, tenemos las tres condiciones, son atención, escape y solo, y bueno, la cuarta sería juego, aunque hay algunas eh, investigaciones que han incluido la condición de tangible. ¿Cuál es la regla que se usa para las condiciones de prueba? Se crea una operación motivadora para el target behavior y pues debe estar también presente un reforzador para entregarlo de manera contingente con la conducta problema. Las condiciones se presentan solas, es decir, una a la vez, y se mide la conducta en cada una de las condiciones. ¿Qué se espera? ¿Cómo tú vas a evaluar los resultados que obtengas con un análisis funcional? Bueno, se espera que haya mayor cantidad de conductas en pues, las condiciones que estén asociadas con la función. Si hay un patrón específico y siempre la conducta aumenta en una determinada condición, pues esa debe ser la función. La función sube los números al tope. Mm. Vamos a ver qué sucede en la condición de atención contingente. Lo que sucede en esta condición es que tú le das pues atención al niño o a las personas y después remueves completo la atención para establecer una operación motivadora. Si lo privas de atención, no estás atendiendo, pero estás pues observando si ocurre algún problema de conducta. Si ocurre el problema de conducta, entonces tú le das atención. Le puedes dar unas reprimendas. Oye, eso no se hace, no hagas esto. Si las conductas del rey, la tasa de las conductas es alta en esta condición, más alta que en otras condiciones, entonces es probable que la función sea atención. ¿Cómo interpretamos entonces la función de atención? Bueno, les decía, privamos al cliente de atención, si aparece la conducta problema, pues damos una reprimenda y pues cada vez
que la conducta problemática ocurre, damos atención. Entonces, pudiera lucir algo así. ¿Ven? En la condición de atención, la conducta ocurre más veces que en el resto de las condiciones, entonces tú pudieras hipotetizar que la función es atención. Bueno, hipotetizar no, en este caso no, sino constatar la hipótesis. En el caso de escape contingente, pues lo que tú vas a poner a hacer al cliente es hacer actividades no preferidas. ¿Para qué? Para crear una operación motivadora de escape. Si tienen problem behavior, entonces tú terminas la actividad. Después, pues reintroduces la tarea otra vez, esa tarea no preferida, y pues documenta si otra vez ocurre la conducta. Si las tasas son altas en esta condición, entonces se piensa que la función sea escape. Entonces luciría pues algo así como que está en este gráfico, que en lugar de subir arriba atención, los números suben en la condición de escape. La condición solo es cuando pones al cliente en una habitación solo, pues sin demandas, sin interacción social. Si ocurre el problema de conducta, no va a recibir ninguna consecuencia porque ahí no hay nadie, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene que haber observación. La observación, como tú la realizas si no estás ahí. Bueno, puede ser a través de una cámara de video que esté presente o puede ser un cristal que haya en la habitación y tú puedas mirar para el otro lado y tú observas si la conducta está ocurriendo cuando no hay presencia de ningún otro ser humano o ninguna otra persona. En este caso, el gráfico luciría pues algo así. En la condición de solo es que aumenta la tasa del problema de conducta. Ahora, ¿qué sucede si obtienes un patrón indiferenciado? Indiferenciado, ¿qué quiere decir? Que la conducta se da en cualquier condición. Lo mismo en juego, que escape, que atención. Puede ser por dos cosas. En primer lugar, puede ser que los resultados no sean conclusivos, es decir, que no se pudo identificar una función clara y tendríamos que repetir este análisis funcional para, pues, obtener resultados más precisos. O el otro significado que pudiera tener esto es que la función es una función sensorial o una función automática. Y por eso es que la conducta ocurre siempre, en cualquier condición. La condición de juego, que es la condición de control, ¿cómo se realiza? Pues se ponen materiales pues, que al niño le gusten, no le vas a poner a hacer ninguna tarea eh, de ningún tipo, no le vas a poder hacer ninguna demanda y le vas a dar atención de manera no contingente. En este caso, pues no va a haber ninguna consecuencia para problemas de conducta, porque se espera en realidad que no haya problemas de conducta en esta condición. Si ocurre la conducta en esta condición, pues es probable que la función sea pues automática. O esta condición, ¿para qué se usa? Para comparar contra el resto de las condiciones. O la probabilidad de que ocurran conductas desafiantes o problemáticas debe ser baja, ¿no? Porque el cliente, pues, en este caso, obtiene todo lo que quiere. Obtiene atención, obtiene tangible, no le ponen demanda, ¿no? Ahora, como les decía, si en la condición de control la conducta problemática tiene lugar bastante, es probable que la función sea sensorial o automática. Debemos tener cuidado cuando estamos haciendo un experimento, sobre todo para conductas peligrosas. Tenemos que ser cuidadosos de haber descartado primero cualquier función, cualquier pues, problema biológico o médico que tenga la persona. Si se va a
realizar en un lugar pues controlado. Tal vez es importante que estén presentes por personas que te puedan ayudar en caso de que aparezcan problemas de conducta. Se puede usar equipo de protección para la persona. Debe haber un criterio de determinación en caso de este tipo de conductas peligrosas. Los estímulos que uses deben ser estímulos que no representen daño, o lo más apropiado en casos de conductas peligrosas es usar una variación del análisis funcional, como por ejemplo el análisis funcional de latencia o de precursor. Mm. Pues este es como un resumen de pues, estas cuatro condiciones y lo que se hace tanto en el antecedente como en la consecuencia. El B siempre es lo mismo, es la conducta que ocurre. Ahora bien, ¿cuáles son las variaciones del análisis funcional? Mm. Bueno, depende de, pues, el problema que tengas. Entonces, si tienes poco tiempo para hacer la evaluación, se recomienda un análisis funcional breve o un análisis de una sola función. En el caso, eh, se me quedó la voz. En el caso de conductas peligrosas, análisis funcional de latencia o de precursores. Si no hay acceso a condiciones de laboratorio, es decir, a un ambiente especial, entonces se puede hacer eh, trial-based functional analysis, es decir, de ensayos, o para conductas de bajas tasas, pues se puede usar una estrategia para bajas tasas. La latencia, recuerden que el análisis funcional de latencia es para conductas peligrosas. En lugar de pues, hacer un análisis funcional normal, pues lo que crea es la operación motivadora. Cuando la conducta empieza, nada más que empieza la conducta, pues eh, termina la sesión, ¿no? La operación motivadora va a estar presente hasta que evoca el problema de conducta. Entonces, un análisis funcional de latencia pues, no se interpreta de la misma manera que los análisis funcionales normales. En el caso del análisis funcional de latencia, recuerden que mientras más alta es la latencia, pues más se demoró en ocurrir la conducta en esa condición, por tanto menos probable es que esa sea la función. ¿Ok? Pues fíjense acá que, pues, en lugar de la función ser lo que está más arriba, la función debe ser lo que está más abajo. Es decir, cuando la conducta ocurre más rápido, esa es la función. So, en este caso, pues, tendría dos funciones, ¿no? Atención y demanda, o atención y escape. El análisis funcional de latencia se interpreta al revés. Lo que está arriba no, la función es lo que está abajo. El análisis funcional de precursores se puede realizar si hay, por supuesto, precursores a problemas de conducta. Y en este caso, pues, cuando la conducta precursora aparece, pues entonces se termina. Se colecta la data como que ocurrió la conducta problema y se termina la sesión. En el análisis funcional breve, pues lo que vamos a hacer es hacer sesiones pequeñitas de 5 a 10 minutos por sesión. El de ensayos
pues es más chiquita todavía. Se hace solamente con dos componentes a la vez, se va a probar dos cosas a la vez, por ejemplo, juego y pues atención. So, el primer componente siempre pues consiste en crear la operación motivadora, esa sería la condición de test, y después entonces se usa la condición de control. Siempre se usa condición de control y una de prueba, 1 minuto cada una. Hay una variación que está descrita en el Cooper que se llama ISCA, análisis de contingencias sintetizadas informadas. En este caso, esto no se ha investigado mucho, pero es algo así como que se hace una entrevista primero en la que se va a realizar una hipótesis de cuál es la función y después se prueban durante la condición de test varias contingencias a la misma vez. Es decir, se prueba atención y escape a la vez y la condición de test pues se presenta después. No, es algo que ya les he sido relativamente nuevo y no hay mucha investigación sobre este tema. Y bueno, por último, que en realidad es por donde uno debió haber empezado, el análisis funcional, el assessment o evaluación funcional. La evaluación funcional es como una sombrilla más grande, ¿no? Donde pues entra el análisis descriptivo, el análisis indirecto y los experimentos. Antes de empezar a hacer una evaluación funcional, esta evaluación general de la conducta de un cliente, siempre se debe hacer una evaluación preliminar. En esa evaluación preliminar, tú vas a revisar cuáles son los récords que están disponibles de ese cliente, es decir, algún papeleo, algún documento que esté disponible. Vas a determinar quién refirió a ese cliente, cuál fue la razón por la cual lo refirieron. Tienes que evaluar tu competencia personal para realizar esa evaluación. Y en realidad estás tú preparado para hacer esa evaluación de la conducta. Y también tienes que descartar variables médicas. En este esquema, pues está, el anterior era solamente el análisis este preliminar que debes hacer, pero en este, pues está, pues todos los pasos que se siguen durante una evaluación funcional de la conducta. Una evaluación funcional de la conducta incluye el uso de métodos descriptivos o más bien una evaluación indirecta de la conducta, una evaluación directa de la conducta y pudiera incluir también, sería ideal que incluya un experimento para pues confirmar la hipótesis que tú te vas a trazar a través de los métodos indirectos y directos. En los métodos indirectos, tú lo que vas a hacer es obtener información de aquellas personas que han visto la conducta. Tú no has visto la conducta, pero alguien la ha visto. Y puedes hacer entrevistas, usar escalas de rating, cuestionarios, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tú empiezas a explorar la función de la conducta. Durante la evaluación directa, pues puedes usar test estandarizados, evaluaciones referidas a criterio, evaluaciones basadas en currículum, puedes usar evaluaciones ecológicas y puedes usar evaluación descriptiva. En la evaluación descriptiva dijimos que teníamos bueno, la observación directa, el ABC continuo, el ABC narrativo o anecdótico y el scatter plot. Y durante un experimento puedes hacer un experimento básico o puedes usar cualquiera de las versiones que tiene el experimento, ya sea breve, natural setting, trial based, sintetizado, etcétera. Durante las evaluaciones indirectas en particular, estas primeras que están acá, les decía que pueden hacer cuestionarios que pueden ser pues cosas de completar. Eh, Puede ser que ya leas cuestionarios que han sido completados anteriormente, puedes escribir
crear tú los cuestionarios o puedes usar cuestionarios que han creado otras personas. Con relación a los récords, a la revisión de los récords, pues hay que tener en cuenta que pues vas a leer estos récords, pero tienes que tener permiso, por supuesto, para acceder a ellos. Hay que tener cuidado con esto. ¿Qué tipo de récord puede ser? Bueno, planes de tratamiento anterior, correo electrónico, los IP de la escuela, etcétera. Y forma parte también de las evaluaciones indirectas, las entrevistas. Eso incluye, pues, hablar, escribir, escuchar a otra persona. Lleva mucho tiempo. Incluye contestar preguntas, por tanto tienes que tener preguntas ya previamente pues, seleccionadas. Debes ir preparada con papel, lápiz o una laptop para escribir o una grabadora para grabar la conversación. Durante la entrevista en particular, esta parte que es oral, pues ¿de qué tú vas a obtener información? Porque tú no vas a hacer una entrevista para conocer la vida de la persona, su pasado, su presente, no. Tú lo que necesitas es saber información relevante con relación a la conducta, ¿no? Por tanto, la información que tú vas a obtener es sobre la conducta en particular, la historia de la conducta y de los tratamientos que ha tenido esta conducta, variables médicas, biológicas que pudieran estar involucradas y, por supuesto, información sobre los antecedentes y las consecuencias, que es lo que te va a dar idea de cuál es la posible función de la conducta. Muy importante antes de comenzar una entrevista, construir rapport. Construir rapport, tú dices, bueno, pero esto es de psicología, esto no es de behavioral analysis. De cierta manera, el rapport se establece en behavior analysis cuando nosotros usamos emparejamiento del entrevistador con, pues, reforzadores condicionados. Tienes que establecerte como un reforzador condicionado para esas personas que tú estás entrevistando. Puedes llegar, por ejemplo, con mala cara, mala forma, eh, tratar a la persona, pues, de una manera que se sienta mal la persona, porque entonces no vas a obtener información relevante. Esto de la evaluación ecológica es pues, algo que anteriormente era más recomendable, pero en realidad es demasiada información que se tiene que obtener. Se dice que es demasiado costosa en cuestiones de tiempo y dinero. Es como obtener una información muy profunda. No es algo que es popular en la actualidad. Involucra demasiados recursos, observación directa, entrevistas y record review solo en un setting, no, sino en un montón de settings y pues debe incluir la casa, la escuela, la comunidad, trabajo, etcétera. So, como buscar una información bien detallada, bien precisa de un montón de personas en un montón de lugares diferentes. Entonces sería como un assessment ecológico. Y bueno, a partir de la información que se obtiene a través de los métodos indirectos, los métodos directos y el experimento, si se hace, pues tú puedes determinar cuál es la función de la conducta. Es decir, ¿para qué se hace en realidad una evaluación funcional? Para identificar las conductas que tú quieres cambiar, las conductas problemáticas, desafiantes, las conductas que quieres disminuir y también para identificar la función. Ese es el objetivo fundamental de una evaluación funcional, identificar conductas y funciones de esas conductas. ¿Para qué? Para, a partir de ahí, identificar cuáles son las mejores estrategias para tratar esa conducta en particular. Las conductas se tratan, los métodos se eligen en función de la función, teniendo en cuenta la función. A través de las evaluaciones indirectas,
y directas, es decir, los métodos estos de acá, los métodos directos y los métodos indirectos, pues nosotros vamos a establecernos una hipótesis que solamente pudiera comprobarse durante un experimento. En la práctica, ustedes, cuando sean ya analistas, pueden es recomendable hacer algún pequeño experimento para, pues, probar la función de la conducta, pero por supuesto es muy poco probable que tengan condiciones controladas de laboratorio disponibles para hacer esta evaluación, pero pueden usar alguna de las variaciones propuestas por Iwata cuando hay determinadas limitaciones, y en este caso la limitación principal que vamos a tener es el acceso a, eh, como a un ambiente controlado, ¿no es así? Entonces, bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a decir ahí, pero dice aquí, durante la clase el maestro camina alrededor de la clase, de la habitación, chequeando el trabajo de los estudiantes. Según pasa por la mesa de Raúl, lo ve trabajando tranquilamente. Cuando va a chequear el trabajo de otro estudiante, Raúl empieza a gritar. El maestro inmediatamente regresa a su escritorio y Raúl deja de gritar tan cerca, tan pronto como ella se acerca. Basada en esta observación, ¿cuál es más probable que sea la función? Ok, pues la mayoría lo contestó de manera correcta, pues es probable que la función sea atención. Algunas dijeron que era escape, pero escape no es una función probable ahí, porque no dice en ningún momento que la persona deja de hacer algo, o no tiene que hacer algo, o le quitan una tarea que no, que ella no tiene que hacer. Dice, ¿cuál de los siguientes no es una parte de una evaluación funcional descriptiva? De la parte descriptiva, no es un descriptive functional assessment. Y bueno, aquí pues están participando todavía. Los test estandarizados. Los test estandarizados no forman parte, no son descriptivos, son parte de eh, evaluaciones directas, pero no exactamente evaluaciones descriptivas. Las descriptivas son los scatter plot, los ABC continuos y el ABC
narrativo. Vamos a ver entonces, si los test estandarizados sí son directos, pero no forman parte de los métodos descriptivos. O las personas que pusieron el scatter plot, el ABC, pues no, esos sí son completamente descriptivos. Los test estandarizados son directos, pero no forman parte de lo descriptivo. Dice, durante un análisis funcional, un analista crea diferentes escenarios para probar las posibles funciones de la conducta disruptiva de un estudiante. En un escenario específico, al estudiante le dan una serie de actividades académicas. Cada vez que el estudiante empieza a quejarse o a empujar los materiales de la mesa, el analista inmediatamente remueve la tarea y le da al estudiante un pequeño descanso. ¿Qué condición está siendo evaluada en este escenario? Y bueno, aquí vamos a ver qué es escape, ¿no? Recuerden que cuando estamos probando una función, vamos a dar reforzamiento. Si en cuando hacemos una prueba de esa función, hacemos lo contrario a lo que haríamos o durante la intervención. Dice Mateo, un niño de 7 años que tiene problemas de conducta peligrosa durante sesiones de terapia. Eso incluye tirar objetos pues pesados y intentar golpear a otros. Los miembros del staff han notado que 2 o 3 minutos antes de los episodios, Mateo usualmente empieza a caminar alrededor de la habitación y a mover su puño. Esta conducta ocurre antes de la conducta que es más severa. ¿Qué análisis funcional pudiera ser más apropiado en este caso? En este caso, pues la respuesta es un análisis funcional de precursores. Hay personas que escogieron de latencia, pero de latencia no es así. Esto lo que está ocurriendo aquí es un precursor. La latencia es diferente. En el análisis funcional de latencia, pues lo que ocurre es la conducta, un precursor. ¿Ok? Dice, ¿cuál de los siguientes no es parte de una evaluación indirecta? ¿Cuál no es indirecta?
Fíjense que, como te dice, que cuál no es indirecta, quiere decir que hay tres que sí son indirectos. Entonces, en cada opción tú dices, rating scale, ¿es indirecto sí o no? ¿Ves? Este es indirecto sí o no. Entonces, hay uno que la respuesta va a ser no. Entonces, la respuesta es sí. Si es indirecto, pues esa no es la respuesta. Ok, en este caso, pues, hubo varias personas que no lo dijeron bien. Rating scales es indirecto. Por tanto, esa no es la respuesta. Cuestionarios, entrevistas, todo eso es indirecto. ¿Cuál no es indirecto? Es decir, ¿cuál es directo? Una evaluación basada en el currículo, ¿ok? Como por ejemplo puede ser el BBMAPS, el labels, ¿ves? Todas esos tipos de evaluaciones son directos porque el cliente está presente y la conducta está ocurriendo en ese momento. Mm, Miren esta otra conducta. Dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones distingue el ABC narrativo del continuo? Entonces ahí tienen pues cuatro posibles opciones. Dice, en el continuo, la data es colectada solamente cuando ocurre la conducta. No, ¿verdad? En el ABC narrativo es en el ambiente y el otro es en el launch. Tampoco, ¿no? El ABC narrativo recording narrativo involucra, pues, colectar todas las conductas. Un poco. Entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta ahí? Y si en el ABC narrativo se colecta cuando la conducta ocurre, se colecta data cuando la conducta ocurre, mientras que en el continuo se realiza de manera continua, ¿no? Como su nombre lo indica, en el contexto donde la conducta típicamente ocurre. La respuesta es la última. Miren esta. ¿En cuál de las condiciones de un functional analysis no hay demandas? Los reforzadores están disponibles y atención es entregada aproximadamente cada 30 segundos. En este caso sería, pues, la condición de control. Y vamos a una última pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un análisis funcional de latencia? Para los que tuvieron dudas en el de precursores, aquí tienen la pregunta que les pudiera ayudar a entender la diferencia entre análisis funcional de latencia y de precursores.
En este caso, pues lo respondieron de manera correcta. Cada sesión termina en cuanto el problema de conducta ocurre. La sesión pudiera durar más de un minuto porque la operación motivadora pudiera ser que tenga que estar presente un tiempo mayor para provocar el problema de conducta. Ok, entonces ahora les voy a dar pues la palabra a los que quieran participar para dudas que tengan, preguntas de este tópico en particular. Ok, Nadia y Daniela. Nadia Baños, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Profe, yo quería preguntarle, porque me quedó una duda de cuando te ponen el gráfico en la condición, en las condiciones de, de la función de la conducta. De cuando, por ejemplo, tenemos, si nos salen un gráfico así en forma de telaraña, que nos salen todo ahí junto, y que nos saca que es inconclusiva o sensorial, ¿qué marcaríamos ahí? No, eso tú no, eso no se sabe en realidad. Eso es un análisis que tú debes hacer. No te van a salir las dos opciones, a escoger una de las dos, porque es o una o la otra. So, generalmente, muchas veces uno pone que la función es sensorial, pero en realidad pudiera ser que no sea sensorial, pudiera ser que no se hizo bien el experimento. ¿Eh? Profe, yo lo vi en una pregunta y le mandé el gráfico a usted a ver cómo usted lo pudiera analizar. De que, Del mismo gráfico, ahora mismitico le mandé la foto. mm, déjame ver si puedo abrir el WhatsApp, porque a veces se demora cantidad para abrir. O prefiere, Aunque no se lo mandé al suyo personal o si quiere se lo mando al del grupo. no, ¿Ah? no, a mi teléfono sí, pero el problema es que no lo tengo aquí ahora y tengo que abrir el WhatsApp web. Pero es un gráfico de un análisis funcional, de un experimento, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Profe, te ponen el gráfico y entonces te dice que Sacha obtiene la data seguida después de conducir un análisis funcional del cliente. ¿Cuál de los Ujú. siguientes es más probable que se mantenga la atención del problema de la conducta de Sacha? Te ponen el gráfico, te ponen en una parte el rate por minuto, en la otra te ponen las sesiones, te dicen si por control, si hay control, social reprimand, demanda y solo. Y tienes que seleccionar si la data es inconclusiva, si es por escape, si es por atención o si es sensory stimulation. Bueno, ahí está un poco complicado porque el problema es que puede ser por estimulación, puede ser sensorial, ¿ok? Pero también pudiera ser no conclusivo, ¿entiendes? ¿Ya le abrió la pregunta en el WhatsApp, profe? Sí, Ya. porque vamos a ver una cosa, vamos a ver en la condición de Alon. Es los punticos, el círculo blanco. A ver, un círculo blanco. Mira, yo si fuera, pudiera ser que la respuesta ahí sea que la data no es conclusiva, porque en la condición de solo, a veces la conducta no ocurre, ve, prácticamente no ocurre. Y Ahora sí, entonces debería estar abajo, ¿verdad, profe? no, no, en Alon puede estar, debería estar un poquitico más arriba, ¿ves? En Alon debería estar como que siempre arriba o más mezclada, pero más arriba. Hay como dos puntos de la condición de Alon que están muy bajitos, ¿ves? Hay 5 puntos y en realidad hay uno solo que está bien alto, porque los demás en realidad
están como ahí mezclados, pero hay uno que está bien bajito en la condición sola. Yo pusiera ahí la respuesta A, que no está no se puede hacer una buena conclusión. Porque sensorial, para que sea sensorial, bueno, tiene que haber como, así como tú dices, como una telaraña, pero en la función solo, la conducta tiene que ocurrir bastante, ¿eh? Pues está solo, y esa es la función, ¿entiendes? Es mi análisis, no sé, ¿qué te dijeron ahí de cuál era la respuesta? No, ahí no dan feedback. No han Ya, dado feedback. no te digo, esa pregunta no está muy buena porque no deberían ponerte a escoger, pero bueno, la hicieron porque a propósito pusieron que en la condición de solo, como que a veces no ocurre la conducta. Profe, Sí, Ailén. sí, esa pregunta yo la vi hoy, no sé si la muchacha está hablando de Ava Technology, Sí. pero yo la vi hoy, yo la hice ya hace unos días y hoy casualmente revisando todos los feedbacks y todo, la encontré, me pasó lo mismo que a ti, que no entendía por qué y es que la data es inconclusa, lo mismo que dice la profe Joandra. Ahora me pasó igual, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la parte que, pero bueno, ya entendí lo que la explicación, pero la respuesta es esa, que la data es inconclusa. Ah, ya, ¿ven? Eso Profe, me pareció que, sí. porque siempre que tú tienes que, es decir, ¿cuáles son las dos posibles respuestas ahí? Que la condición, que la función sea sensorial o que haya que repetir el experimento. Sí, yo la cogí más, yo Entonces, puse sensorial porque yo juraba que era sensorial, pero ya después en el feedback vi por qué, tú sabes, era eso exactamente, que estaba inconclusa la data, pero me pasó igual que a la muchacha, todavía me quedé, ya ahora entiendo lo que usted está diciendo, que debe ocurrir pues más todavía, pero verdad que tiende a confundir bastante. ahí el kit en esa pregunta está en que hay dos puntos en la condición solo que está muy bajito, Oh, ya. está demasiado Sí. bajito. Profe, déjeme preguntarle, en la condición de control, por lo general, debe estar pegadito a la línea, ¿verdad? Debe estar más abajo. Pudiera ser, pero no necesariamente si la función es sensorial. Ya. Debería ser. Si la función no es sensorial, deberías estar abajo. Gracias, ¿Ok? profe. Gracias, profe. Daniel, Profe, buenas noches. buenas noches. A las variantes de la evaluación del funcional análisis, me da un poco de duda en cuanto al brief y al de trial based. Yo puedo decir que el de ensayo siempre es en un contexto escolar, pues entonces ya yo definirlo bien por ahí, porque es que como los dos presentan, se hacen en poco tiempo y en pocos minutos. Sí, pero es diferente. El ensayo es de un solo minuto. El brief es de 5 a 10 minutos. Porque casi siempre cuando nos dicen en una pregunta que hay poco tiempo, casi siempre la respuesta es el brief. Bueno, no sé, habría que ver la pregunta. El de ensayo generalmente sí en ambientes no controlados. O en el brief, tú puedes hacerlo en un ambiente controlado, lo que más cortica las sesiones. El de este de ensayo siempre sería, digamos, en un aula, en, no sé, en la casa del niño, en ambientes que yo no puedo preparar, por ejemplo, por así decirlo. Exacto, por ejemplo, en la casa del niño, exacto. En la casa del niño, no solamente en la escuela, casa del niño, si tú estás en la casa, no vas a estar 5 o 10 minutos, es muy probable que en 5 o 10 minutos pasen muchas cosas. Está bien, profe, muchas gracias. Eh, Déjame ver si hay alguien más aquí. Ok, Dianil y Aliet, les di la palabra por si quieren hablar. Hola, profe, buenas noches. Ujú.
Profe, quería preguntarles, no sé si ya habrán hecho la pregunta anteriormente porque hace unos minutos fue que pude entrar. Mi pregunta era acerca de la aplicación para el BOAR. Oh, Quería no preguntar, es acerca de este tema. no, no, si quiere puede Ok, esperar, no sé, puedo esperar. ok, vamos a ver. Mm, Profe, buenas noches. sí, ajá. Profe, yo tengo una duda, porque la duda de Dani, de Nadia era más o menos la mía. Ujú. A ver, en el libro vimos la que se mezclaban igual como una telaraña y entonces no me queda claro cuándo es automático o cuándo es on determinable, o sea, eso, que es indeterminado, la Pero función ahí. ya, sí, pero ya la expliqué. Le dije, puede ser cualquiera de las dos condiciones, puede ser cualquiera de las dos, pero en ese caso en particular de esa pregunta, tú te puedes ir por el indeterminado y no por el de automático, porque en la condición solo la conducta no se dio como en dos o tres veces. Dos veces la conducta prácticamente no se dio. Y si la conducta, la función es automática, debería darse en la función, debería tener lugar en la condición solo. Entonces tienes que mirar qué está sucediendo en la condición solo. En la condición solo, tú puedes constatar la función 100% seguro, sí o no. No, no la puedes constatar. Entonces, pues, no puede, es decir, no queda claro que sea esa la función. O para tú identificar si es inconclusivo o si es solo, tienes que mirar lo que está pasando en la condición solo. En la condición solo, pues esa es la función, la condición solo está arriba siempre. Hay una alta tasa de conducta en la condición solo siempre. Si la respuesta es sí, pues entonces es probable que esa sea la función, pero si la respuesta es no, pues es probable que haya que repetir el análisis. Sujin, hello. Sujin, ¿querías preguntar algo de este tema? ¿No? No, no me oyes. Profe, ya la segunda que se me había quedado en mí Ya. ya, profe, gracias, está bien. Sí, eso. Es que vimos el ejercicio que salían los dos, y entonces cuando salen las dos respuestas es bastante complicado identificarlo, la verdad.